Nunca olvidaré aquella sala, abarrotada de hombres armados, pero sin un solo sonido que justificara tanta presencia. No era silencio, era algo más denso, más torcido, como si el aire se negara a moverse por miedo a rozar a la persona equivocada. Ese tipo de silencio, yo solo lo vi una vez en mi vida, y no nació del respeto, nació del terror. Recuerdo que nadie se miraba directamente, como si enfrentar otro par de ojos pudiera desencadenar algo irreversible. La tensión se sostenía sola, pesada, apretando el pecho de todos. Y yo sentía que estaba a punto de presenciar algo que ningún hombre debería ver, algo que nunca estuvo destinado a ser contado. Porque aquella noche, hermano, alguien habló de más. Alguien que creyó que una broma podía flotar en un ambiente cargado de pólvora y egos quebrados. Y otro hombre respondió con solo 6 palabras. 6 palabras que apagaron la soberbia de un cartel entero. 6 palabras que cambiaron el rumbo de esa noche y el destino de quien las escuchó. Pero para entender ese silencio que congeló hasta al más valiente, tenemos que retroceder unos minutos, volver al instante en que todo empezó a romperse, mucho antes de que alguien abriera la boca. Porque ese silencio, ese que después se tragó la sala entera, ya estaba respirando entre nosotros, creciendo como una sombra que nadie quería reconocer. Y fue allí, en esos minutos antes del desastre, donde todo realmente comenzó. La sala siempre había sido un lugar pesado, pero esa noche, algo estaba distinto. El aire estaba espeso, casi inmóvil, como si cada partícula estuviera esperando una orden para desmoronarse. El humo del tabaco no subía, se quedaba suspendido, atrapado a media altura, formando una neblina que hacía arder los ojos y disfrazaba los rostros con sombras inquietas. Las mesas de madera, gruesas como ataúdes, estaban cubiertas de ceniza, vasos de bebida a medias y armas apoyadas sobre los muslos de hombres que fingían estar tranquilos, pero no lo estaban. Todos respiraban poco, como si inhalar de más pudiera llamar la atención. Hombres acostumbrados a dar órdenes, a resolver problemas con violencia seca, ahora intercambiaban miradas rápidas, desconfiadas, como quien siente que algo malo está por ocurrir. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Yo estaba sentado en un rincón, observando cómo pequeños murmullos surgían apenas para morir segundos después. Nadie lograba sostener una conversación completa. Las palabras se cortaban a la mitad, como si cada frase cargara el peso de un presagio. Era evidente que los presentes no podían explicar lo que estaban sintiendo, pero lo sentían. Y eso bastaba para volverlo todo más tenso. Uno encendía un cigarro y lo apagaba sin darle una sola calada. Otro acomodaba la pistola en la cintura una y otra vez, como si necesitara recordarse que todavía tenía control sobre algo. Había pasos inquietos, dedos tamborileando en la mesa, mandíbulas apretadas con demasiada fuerza, y entre todos esos microgestos nerviosos, el silencio crecía, despacito, exactamente como lo había anunciado aquel Hook. Porque fue allí, antes de cualquier provocación, donde el verdadero problema empezó a respirar. Era como si la sala entera presintiera la llegada de alguien capaz de cambiar el aire, alguien que cargaba un peso que hacía que hasta la luz pareciera más débil. Nadie sabía que estaba a punto de entrar la figura que partiría esa noche en dos. Pero todos, absolutamente todos, ya sentían la sombra acercándose. Ese silencio que, minutos después, congelaría al cartel entero, nació justo allí. Entre todos los hombres reunidos allí, había uno que parecía vivir en un mundo completamente distinto al de los demás, demasiado joven para cargar tanta arrogancia, y demasiado arrogante para darse cuenta de dónde estaba pisando. Era de esos que ríen demasiado fuerte, como si el ruido pudiera compensar la falta de respeto. Cada gesto suyo parecía diseñado para llamar la atención, pero revelaba una inseguridad tan evidente que incluso quienes no lo conocían podían verla. Se recargaba en la silla como si fuera dueño del lugar,
soltando risas en momentos en los que nadie había contado un chiste. Hablaba fuera de hora. Interrumpía conversaciones serias con frases que buscaban sonar ingeniosas, pero que solo dejaban claro que no entendía la línea delgada entre confianza y estupidez. Cada palabra suya era como una moneda lanzada al aire en un casino donde las apuestas eran vidas. Y los demás lo sentían. Cada vez que él abría la boca, las miradas cambiaban. Hombres que normalmente no mostraban nada levantaban las cejas, se inclinaban apenas hacia atrás, como quien quiere alejarse del peligro. Otros apretaban los labios, incómodos, y algunos simplemente desviaban la mirada, tratando de fingir que no habían escuchado. Yo, desde mi rincón, podía ver la tensión crecer como una cuerda que se estira lentamente, con cada palabra mal puesta. La primera provocación no llegó como un insulto directo. Llegó disfrazada de broma. Una broma dicha con una sonrisa torcida, de esas que esconden veneno detrás de los dientes. No fue lo que dijo, fue cómo lo dijo. Había un tono, una intención, una sombra ligera que cruzó el ambiente como un cuchillo que pasa demasiado rápido para que alguien reaccione a tiempo. Y antes de que él mismo lo notara, toda la sala ya había sentido el cambio. Las risas tímidas se apagaron. Los hombros se pusieron rígidos. Las manos que antes tamborileaban sobre la mesa quedaron inmóviles. Él no vio, o eligió no ver, que acababa de cruzar una línea invisible. Pero todos los demás la vieron con absoluta claridad. Y yo recuerdo haber pensado, este muchacho está jugando con fuego sin saber dónde está la gasolina. A partir de ese instante, el aire cambió. La tensión dejó de ser solo un presentimiento. Se convirtió en una advertencia clara. Todo estaba listo para desmoronarse. Solo faltaba que alguien muy específico, entrara por esa puerta. Y cuando eso ocurriera, nada ni nadie podría detener lo que ya había empezado a caer. La puerta no se abrió con fuerza. No hubo golpes, ni pasos acelerados, ni voces anunciando nada. Fue casi anticlimático, y aún así, bastó para que toda la sala cambiara de forma. La manija giró despacio, como si el metal tuviera miedo de hacer ruido, y entonces, él entró. No hacía falta verlo por completo para sentirlo. Bastó su silueta recortada contra la luz del pasillo para que mi estómago se hiciera nudo. Sus pasos eran firmes, seguros, demasiado tranquilos para alguien que cargaba tanto peso en el nombre. Era el tipo de hombre que no necesitaba levantar la voz ni la mirada para dominar un lugar. Su mera presencia lo hacía por él. Cuando cruzó la mitad de la sala, algo ocurrió, algo que pocos admitirían haber notado. El aire se volvió más pesado, como si cada molécula entendiera que acababa de entrar alguien cuyo respeto no se pedía, se obedecía. Los hombres alrededor reaccionaron antes de pensarlo. Unos se enderezaron. Otros apagaron el cigarro sin entender por qué lo hicieron. Alguien carraspeó, solo para darse cuenta de que nadie más se atrevía a hacer ruido. Las conversaciones murieron antes de nacer. El silencio se extendió con una rapidez inquietante, como un animal que finalmente encuentra su territorio. Yo observaba todo ese movimiento y lo sabía. No era respeto, era instinto, era supervivencia. Y ahí, justo ahí, estaba el único que no percibía nada. El joven provocador seguía en su pequeño y ruidoso mundo, fingiendo que la entrada de aquella figura no significaba nada. Se recargó aún más en la silla, mostrando una confianza que no combinaba con el ambiente. Tal vez creyó que, si ignoraba lo evidente, la realidad se acomodaría a su favor, pero no. La realidad en ese lugar siempre obedecía a un solo hombre. Y ese hombre acababa de llegar. Desde mi rincón, pude ver cómo la sombra de su presencia cubría cada esquina del salón, cómo las respiraciones se hacían más cortas, cómo los músculos se tensaban sin que nadie quisiera admitirlo. Era como presenciar una tormenta formándose, lenta, silenciosa, inevitable. Y en el fondo, muy en el fondo, yo sabía,
Es aquí donde la historia empieza a tomar forma. No fue cuando el provocador habló. No fue cuando la broma escapó. Fue cuando ese hombre entró y cambió el aire. A partir de ese instante, la noche ya estaba escrita. El silencio que había caído sobre la sala era tan profundo que cualquier sonido parecía un atrevimiento. Cada hombre estaba sentado como si un hilo invisible los mantuviera en posición, sin permiso para moverse. Era el tipo de silencio que corta la piel y que advierte que cualquier gesto equivocado puede convertirse en sentencia. Y aún así, hubo alguien que decidió ignorarlo. El joven, el mismo que llevaba toda la noche intentando demostrar algo, levantó la cabeza con una sonrisa torcida, de esas que no saben esconder el veneno, solo lo esparcen. Sus dedos tamborilearon en el borde de la mesa, marcando un ritmo insolente mientras sus ojos buscaban atención, tal vez aprobación, tal vez una reacción que lo hiciera sentirse grande por un instante. Y entonces, habló. Fue una frase corta, quería parecer una broma, pero salió como una puñalada mal calculada. No fue lo que dijo, fue cómo lo dijo. La entonación cargaba desprecio, una osadía que no combinaba con la vida que él presumía llevar. Su sonrisa se abrió como una herida fresca, como si estuviera orgulloso de provocar justamente a la persona que ningún hombre sensato provocaría. Su mano acompañó la broma, con un gesto que rozaba la imitación, casi caricaturesco. Un movimiento pequeño, pero suficiente para helar el ambiente. La sala entera se congeló. Vi a hombres que jamás habían temblado ni frente a la muerte desviar la mirada. Otros se recargaron hacia atrás, en un intento instintivo de alejarse del punto donde la tormenta estaba a punto de caer. Alguien dejó caer un vaso, muy despacio, como si hasta el vidrio tuviera miedo de hacer ruido. Y él, el hombre cuya presencia había devorado el aire minutos antes, levantó la mirada, despacio, sin prisa, sin necesidad de demostrar nada. Fue el tipo de gesto que no pregunta ¿quién fue?, sino ya lo sé. Sus ojos recorrieron la sala y encontraron al provocador como quien encuentra un mosquito haciendo demasiado ruido. No había furia, no había sorpresa. Solo había un cálculo frío, silencioso, terriblemente preciso. Sentí un escalofrío subir por la nuca, porque ese fue el instante exacto en que el destino del muchacho quedó escrito, no con armas, no con gritos, sino con un silencio tan absoluto, tan asfixiante, que parecía dictar una sentencia mucho antes de que se pronunciara una sola palabra. La tensión ya no crecía, simplemente había llegado a su punto máximo, y toda la sala lo sabía. Lo que vendría después no tenía vuelta atrás. Hubo un instante, uno tan breve que casi nadie pudo medirlo, en que toda la sala dejó de respirar. Era como si el mundo hubiera presionado el botón de pausa mientras decidía si aquella provocación merecía ruido o castigo silencioso. El provocador aún sostenía la sonrisa, pero ya no había convicción en ella. Era una curva tensa, temblorosa en los bordes, como si su propio rostro hubiera entendido que había ido demasiado lejos. Sus dedos, antes inquietos, se quedaron rígidos sobre la mesa. El pulso lo traicionaba, revelando algo que intentaba ocultar. Miedo. Un miedo que llegó antes que el entendimiento. Y entonces, él respondió. No levantó la voz. No cambió la expresión. No necesitó fuerza, ni prisa, ni amenaza. Soltó 6 palabras. 6 palabras tan frías, tan medidas, tan quirúrgicas, que parecía que ya estaban preparadas desde antes de que la provocación existiera. Fue como escuchar hielo quebrándose dentro de la piel. Un susurro con peso de sentencia. Las reacciones fueron inmediatas, casi automáticas, como si cada cuerpo en la sala estuviera programado para obedecer a esa voz. Los músculos alrededor se tensaron, endureciéndose de un modo que delataba el shock. Las miradas bajaron, evitando los ojos del hombre que había hablado, como quien evita mirar al sol para no quedar ciego.
Las manos se congelaron a medio movimiento, sosteniendo vasos, cigarrillos, armas. Todo quedó suspendido, inmóvil, como si el tiempo se hubiese detenido justo ahí. El provocador. Él no entendió las palabras de inmediato, pero sintió el impacto. Fue más rápido que el pensamiento, más profundo que el miedo común, una sensación que recorre la columna y avisa, sin necesidad de lenguaje, que algo irreversible acaba de suceder. Luego llegó el entendimiento. Y con él, la palidez. Lo vi intentar mantener la postura. Vi su garganta moverse buscando una saliva que ya no existía. Vi sus dedos tratar de relajarse y fallar. Porque esas 6 palabras no eran amenaza, eran realidad. Eran sentencia pronunciada sin prisa, sin ira, sin necesidad de explicar nada. El tipo de poder que no necesita levantar la mano para recordar quién manda. La sala entera se inclinó ante eso, ante un dominio que no se gritaba, se imponía. Un poder que no dependía de violencia, porque ya la llevaba en la mirada, en la historia, en el aire mismo que salía de su boca. Fue allí, justo allí, donde el cartel entero entendió que la soberbia había muerto. No solo la del joven, sino la de todos los que alguna vez se creyeron intocables, porque 6 palabras, 6, habían sido suficientes para poner a cada hombre en su lugar. El muchacho seguía respirando, pero cada inhalación parecía una derrota. El aire entraba a golpes, como si tuviera que atravesar una pared de miedo antes de llegar a los pulmones. Intentaba, desesperadamente, mantener la postura, pero el cuerpo lo traicionaba a cada segundo. La pierna temblaba bajo la mesa, los dedos raspaban la madera en movimientos involuntarios, la boca buscaba firmeza, y solo encontraba sequedad. Y nadie, absolutamente nadie, hacía nada para ayudarlo. Toda la sala permanecía inmóvil, como una fotografía tomada justo en el instante en que la verdad se vuelve imposible de ocultar. Hombres acostumbrados a matar, a negociar la muerte con la misma frialdad con la que otros negocian dinero. Ahora evitaban incluso cambiar de posición. Era como si cada uno entendiera que cualquier gesto mal calculado podría atraer la atención del hombre equivocado. El silencio. Ay, hermano. Ese silencio era distinto a todo lo anterior. No era el silencio tenso del inicio de la noche. No era el silencio provocado por la entrada de aquella figura de autoridad. Era otro tipo de silencio. Un silencio que ya había elegido un destino. Parecía que hasta el aire sabía lo que venía después, y por eso se escondía. Nadie hablaba. Nadie miraba de frente. Nadie quería ser recordado. El hombre que había soltado aquellas 6 palabras no necesitó repetir nada. No necesitó levantar la mano, ni la voz, ni la mirada. Simplemente permaneció sentado, firme, como alguien que sabe que el mundo a su alrededor se ajusta a su ritmo, y no al revés. Y fue ahí, en ese punto, cuando el cartel lo entendió. No habría órdenes, no habría explicaciones. Todo lo que debía ocurrir, ocurriría sin testigos dispuestos a recordarlo. El provocador intentó recomponerse. Lo vi en sus ojos. Intentó levantar el mentón, controlar la respiración, recargarse en la silla como si aún tuviera alguna autoridad sobre sí mismo. Pero el miedo, ese miedo que llega silencioso, sin pedir permiso, ya lo había tomado por completo. Ya no estaba sentado en una mesa de reunión. Estaba sentado frente a su propio destino. El ambiente entero se volvió un mar de tensión donde nadie se movía, y aunque nada explícito fue dicho, todos sabían que ese muchacho ya no pertenecía a ese lugar, ni a esa noche. Algunos desviaron la mirada. Otros cerraron los ojos un segundo, como quien reza sin palabras. Yo, por mi parte, solo pude pensar en una frase. A veces, en su mundo, 6 palabras pesan más que 1000 amenazas. Y fue por eso, mi hermano, que aquella noche, el miedo se quedó sin voz.